Quiero compartir con ustedes mi opinión. El caso mal llamado Cochinilla y que se refiere a corrupción organizada entre el sector privado y el sector público en nuestro país, nos pone a pensar sobre la justicia costarricense. Este caso va a ser emblemático para poder aclarar al país qué tan fuerte o qué tan débil es el Poder Judicial costarricense. Se han ventilado del caso muchas cosas y los costarricenses ya tenemos un mapeo claro de lo que ha pasado en ese caso. El juicio político de los costarricenses ya ha sido totalmente emitido con los elementos que han salido. Sin embargo, hay un juicio judicial, perdonando la redundancia, que requerirá llevarse con detalle, con prontitud, con exactitud y con resultados. Porque de eso dependerá mucho que los costarricenses hagan un punto de inflexión en esa caída vertiginosa en que venía la credibilidad del Poder Judicial. En su conjunto, el Poder Judicial tiene un caso emblemático para que haga ese punto de inflexión y nuevamente vuelva a encontrar una relación y un aprecio con los ciudadanos costarricenses. La corrupción ha carcomido a nuestro Estado, no de ahora, no de hace 5 o 10 años, de hace muchos años. Y es requisito indispensable para volver a creer en la democracia costarricense, pero sobre todo en la justicia costarricense, que los culpables de jugar, tanto del sector privado como del sector público, con los recursos del Estado, sean castigados como corresponde. Esa es mi opinión. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. La Corte Suprema de Justicia está en uno de sus momentos
o en un punto de inflexión importantísimo para retomar la credibilidad que algunos costarricenses han perdido sobre la institución. Para hablar de esto y de muchos temas que hoy se ventilan, nada mejor que tener al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y nos acompaña el día de hoy su presidente, con quien vamos a hablar largo y tendido. Don Fernando, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias, sí. Recuerdo el primero que fue como por ahí del 2012. Sí, usted ha sido reincidente ya en este programa en varias ocasiones. Muchas gracias. No, pero siempre es un gusto oírlo. Muy amable. Yo decía que estamos en un punto de inflexión que yo, Claudio Alpizar, lo concentro sobre el caso que acaba de aparecer que se mal llamado Cochinilla, sobre lo que se ha dado en el caso de corrupción con empresas constructoras como MECO, como H. Solís, y la participación de funcionarios públicos. Usted en ocasiones anteriores nos ha dicho de que el presidente de la Corte o los magistrados de la Corte no tienen la verticalidad que puede tener un presidente de la Asamblea Legislativa con los jueces, con la Fiscalía, pero el ciudadano común y corriente, en el buen sentido del término, le exige mucho a ustedes sobre esa dirección, y en especial a usted por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Comparte usted conmigo de que este caso de la Cochinilla pudiera ser un punto de inflexión, dependiendo de los resultados de la investigación, de lo que diga el juicio, para retomar la confianza nuevamente que muchos han perdido en el Poder Judicial? Bueno, yo creo que a raíz de tantas cosas que veo, de tantas manifestaciones en redes sociales, guardando las distancias y en una simple imagen, yo creo que a veces en el imaginario colectivo hay como una visión patriarcal, vertical, que lo aplican a todo. Es decir, que si hay una infracción, entonces viene el papá, que es la Corte, y pone orden. Y eso no es así. El Poder Judicial, para casualmente darle al juez la autonomía que requiere, ninguno de los jueces yo tengo potestades sobre ellos, ninguno. Y así debe ser. Es más, la crisis del 89 de la Corte con aquella comisión de narcotráfico, una de las cosas que se determinó es que había una gran debilidad de los jueces inferiores en relación a los magistrados. Y eso se resolvió en gran medida con la carrera judicial. Así es que yo puedo disciplinar a un juez, disciplinar con un debido proceso. Puedo pedir información a la Oficina de Contraloría de Servicios sobre la tardanza, ahí sí. Pero fuera de eso yo no puedo hacer ninguna otra cosa más. Por eso la Constitución italiana es muy sabia, cuando dice que reconoce en cada juez la condición del Poder Judicial. Todos los jueces, no importa el rango que tengan, el que es juez de contravención, ese juez es independiente frente a todos los poderes y al poder interno. Pero eso cuesta mucho comprenderlo. No, y lo vemos a diario, y por eso lo interesante de esta conversación, porque en el caso particular, del caso de la Cochinilla, el caso de corrupción, la jueza que tenía que establecer las normas para mantener detenidos a los imputados, para poner las fianzas, ha sido atacada muy fuerte por la opinión pública en redes y demás, porque consideran que fue muy bajo, a pesar de que eran muchos millones de dólares, los requisitos que se pusieron para liberar a estas personas. El ciudadano, en esa bravura, empieza a exigir al Poder Judicial que se brinque el debido proceso, que ponga los montos muy superiores o que los castigos sean casi de inmediato sin el debido proceso. ¿Dónde ve usted, dónde siente usted, porque yo tengo mi lectura como politólogo, pero usted como juez, dónde ve usted que esa rabia ciudadana no le permita ni a los ciudadanos ni al Poder Judicial justificar muchas de las decisiones que toman? Bueno, porque no hay conciencia tampoco de que yo tengo un derecho como ciudadano al debido proceso y la presunción de inocencia. Es decir, que
No es que me llevan a un tribunal integrado por la gradería que se reunió a comentar el asunto, no. Un juez independiente, nombrado con unas reglas, y ese juez, aún frente a todos los poderes oficiales, ese juez es independiente. Cuesta mucho porque ni se entiende la presunción de inocencia, porque la persona dice, sí, claro, los agarraron flagrante, ya están condenados. No están condenados, es presunción de inocencia. Todo eso es una lucha de la humanidad para lograr que el gran poder, ahora el poder también privado es un poder que hay que ponerle atención, pero los poderes oficiales requerían y los ciudadanos requerían ese blindaje frente al autoritarismo y la dictadura. Pero eso cuesta mucho. Pero yo me pongo aquí, no como politólogo, sino me pongo como ciudadano, y viendo los casos de corrupción que son constantes en nuestra sociedad, y podríamos poner todos los nombres y recordar todos los que han pasado y los resultados de esos juicios y los castigos de esos juicios, y entonces los costarricenses, yo como ciudadano diría, nadie sale castigado. Entonces la corrupción es un imaginario en mí, porque si la justicia dice que no hay condenados, qué sé yo, por la trocha, no hay condenados por el cementazo, no hay condenados por la cochinilla, entonces ¿qué es? Es un imaginario que hacen los medios de comunicación, que los ciudadanos estamos tan perdidos que vemos corruptos por todo lado, pero no, la sociedad sigue siendo sana porque el Poder Judicial, la justicia costarricense, dice que no hay condenas para todos estos casos. Bueno, en algunos de esos casos que usted menciona es un tema de tardanza, por una serie de factores que no es del momento comentar. Pero, por ejemplo, las agendas o cómo se agenda el juicio, pero sí están determinados los imputados y la acusación. Sí es cierto que en algunos de esos casos la tardanza también se vuelve una deficiencia que no hay que ignorar. Pero nada más señalo algo que nos falta todavía progresar mucho en este tema, hay mucho que hacer. Pero díganme ustedes, en toda el área centroamericana y del Caribe, tal vez, ¿cuál poder judicial o jueces, fiscales e investigadores, especialmente investigadores y fiscales, han determinado una posible situación de corrupción organizada en medios de obra pública? Usted no lo ve en ninguna parte del área. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto, ya eso la criminología lo ha determinado, la famosa teoría del etiquetamiento, de que el sistema judicial tiene de por sí un sesgo notable, estructural, hacia el más débil y hacia el más pobre. Eso es cierto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sistema judicial que quiera hacer de igualdad? Buscar el equilibrio. Y eso lo hemos tratado, se ha tratado de hacer, especialmente en el último Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hay una previsión para juicios complejos, que ahora lo tenemos más bien para juicios de crimen organizado, pero es el modelo igual, plazos más amplios, etc. Y también se ha previsto el testigo de la corona, que no se ha utilizado mucho por circunstancias que no es del caso. Pero ¿por qué? Porque usted en corrupción necesita ingresar al núcleo de ese círculo cerrado, al ojo del huracán, ese círculo íntimo. Y entonces usted tiene dos posibilidades: por intervención telefónica, que durante años no se permitió, y es hasta que viene la ley de crimen organizado del 2008-2009 que se dice, bueno, puede intervenir si es crimen organizado y corrupción está ahí. Yo no sé si de otros casos, pero este es uno de los primeros casos. Entonces eso es una ventaja de este caso. Por supuesto que sí, porque es lo que antes no se podía hacer. Usted no puede entrarle a la corrupción si no es como crimen organizado de corrupción. No le puede entrar a la corrupción por intervención telefónica. Y le puede entrar porque ese es uno de los éxitos del sistema norteamericano, más allá de las objeciones, con el testigo de la corona o colaborador, que es el que se declara culpable o el que da información y entonces permite que le den una pena más atenuada para ese propósito. Sí, lo que pasó con el expresidente de la Federación de Fútbol en nuestro país, juzgado en Estados Unidos. Exacto. Porque habló, salió libre, no porque no tuviera culpa en el caso. Bueno, pero claro, en el pecado llama la penitencia, pero no es un pecado.
¿Por qué el sistema norteamericano luce tan eficiente, entre comillas? Tiene un montón de problemas. Porque el 90% de los asuntos no se resuelven en juicio, en debate. Se resuelven por las negociaciones entre fiscales y imputado, después avalado por un juez. Digo en términos muy sencillos. ¿Por qué? Porque cuando usted todo lo lleva a debate, se colapsa el sistema. Nosotros tenemos una cultura diferente en el sentido de que no estamos de acuerdo en que usted sea condenado solo por una negociación que es poderosísima en el sistema norteamericano. Entonces, claro que tenemos un grave problema. ¿Cómo logramos llevar tanto asunto que va a ser condena a debate y hacerlo en un debido proceso? Y que entonces la agenda no esté la agenda llena a 2 años plazo o a 3 años plazo. Sí es cierto. ¿Y qué tendríamos que cambiar para eso? A mí me parece que podemos dar pasos pequeños para ir progresivamente. Uno de ellos, se me ocurre, es la jurisdicción nacional, pero en corrupción y narcotráfico, para evitar otro tipo de problemas que no es ese. El de la eficiencia, para lograr que se pueda llegar a una mayor celeridad, es un tema que hay que estudiarlo bien, porque el debate fue un gran avance a partir del 75, el juicio oral. Pero no contábamos y no se contaba en ese momento con la idea de que una cosa es que usted programa los juicios orales, porque la justicia tiene que ser cara a cara, pero distinto es cuando ya usted tiene que hacer juicio tras juicio. Y eso, digamos, produce un colapso de las agendas de los juicios. Usted hacía referencia a lo difícil que son los juicios en nuestro país, y se me venía a la mente oír unas declaraciones que dijo el director del OIJ, donde dijo que nuestro sistema estaba muy diseñado para los casos pequeños, pero no para los casos grandes como este de la cochinita o el cementazo. Y paralelamente en esos días estaba saliendo también que el ciudadano lo repetía con mucha frecuencia, el castigo de un muchacho por haber robado unas picaritas, sí. que hay una legislación que permite que aquellos que roban en los supermercados que tengan un juicio muy rápido y un castigo muy rápido. Entonces la gente quisiera que eso mismo suceda en estos casos grandes, pero el mismo director del OIJ nos dice que el sistema nuestro está desarrollado para que esos casos pequeños, y vuelvo a lo que usted decía antes, la justicia es más fuerte, más dirigida hacia los más humildes, hacia los más pobres, y el diseño del sistema protege mucho en los casos grandes a los más poderosos. Bueno, yo coincido parcialmente con don Walter, bueno, porque es que además para el ciudadano se le hace una confusión. Eso de que pueda ser juzgado por unas picaritas o un tarro de atún o una lata de atún, eso es el legislador, eso no es la Corte. Porque el que diseña la política criminal es el legislador, no es la Corte. Es más, la Corte contribuye mucho a eso. La revolución procesal que vivimos, que es un código bastante bueno, es iniciativa de la Corte, pero es más iniciativa del legislador. Pero la Corte puede oponerse de repente a esa disposición de los legisladores de castigar por unas picaritas. No recuerdo cómo se pronunció la Corte, pero cuando hay más de 38, hay más de 38. Y también nosotros en general estamos en una situación difícil muchas veces e indeterminada, porque cuando se hace cambio de legislación no hay una claridad de que eso incida en la organización y funcionamiento, para efectos de eso que usted está señalando. Pero de todas maneras, vea el contraste, por eso es que, por supuesto que el legislador es parte de ese sesgo. Pero en temas tributarios sí rigen las cuantías. Entonces, si usted hace una defraudación, por decir algo, de 20 millones, es un ilícito administrativo. Si es 21, ya entonces sí va a los tribunales. Entonces, la paradoja es que para esa delincuencia, sí, que es dorada, esa sí tiene el privilegio de las cuantías. Y hay otros argumentos para justificar. Y hay una tabla para esas cuantías, porque la gente, qué sé yo, 5 millones de dólares y 3 millones de dólares es un montonal de dinero, pero la gente consideraba que para el caso de estos imputados, en el caso de la cochinilla, era un monto muy bajo porque habían estafado al Estado, decía la gente, con cantidades muy superiores. Entonces, ¿cómo hace un juez
para ilustrar al ciudadano para esos cálculos. Yo nunca había oído, en lo que tengo de vida, hablar de esa cuantía de 3 millones de dólares ni de 5 millones de dólares en nuestro país. Para mí, no sé si usted tendrá otro caso, me parece que es casi que el récord de que se ha puesto de monto para que alguien pueda salir de la cárcel momentáneamente. Pero para el ciudadano fue poco. Entonces, ¿cómo calcula un juez esos montos? ¿Sobre base de qué? Bueno, pero nada más retomo un poquito lo que le dije antes. Claro. Vea qué interesante, que entonces para delitos tributarios yo puedo cometer 6 defraudaciones fiscales de delito tributario, 18 millones, nunca voy ante un juez, no es delito. Pero sí, claro, supero los 21, entonces sí. Entonces hay ¿cómo es que para el delito tributario, que es tan grave, pero que nos cuesta mucho entender? Solo hasta que supera los 21 millones. Por decir algo, porque ahora no me acuerdo la cuantía, pero sí es cuantías. Pero las cuantías que estaban en delitos contra la propiedad se quitaron. Entonces usted tiene una represión que a muchos les luce desproporcionada y tiene una impunidad, no una impunidad, pero sí un trato especial a las defraudaciones. ¿Pero qué me preguntaba antes? No, los montos, ¿cómo hacen para calcularlos? Bueno, es que hay que ver dos cosas que estos temas no son complicados, pero son de cultura jurídica cívica para esto. Cuando yo fijo el monto, no es que estoy anticipando el monto de la multa o el monto de las indemnizaciones, eso no tiene nada que ver. Es cómo aseguro yo con lo que le estoy poniendo a usted de garantía real o garantía monetaria para asegurar su arraigo. Esa es una valoración que no tiene que ver totalmente con el monto de la defraudación. En ese momento la jueza, yo no conozco ni por el forro el asunto, tuvo esa valoración y dijo, bueno, de acuerdo con el patrimonio de esta persona, para arraigarlo yo creo que es suficiente 3 millones de dólares. Pero ese no es el monto para garantizar la indemnización que podría dar, porque eso solo vendrá hasta que venga una sentencia condenatoria. Es una cuestión distinta, que la sala lo ha dicho. La sala lo que ha dicho constitucional es que el monto de la garantía tiene que ser conforme a los ingresos y la situación económica de esa persona. Bueno, alguien puede pensar, bueno, pero es que ¿cómo hizo para valorar eso? Ahí queda abierto un espacio a discutir si el monto... Porque hay otra paradoja. El sistema tiene muchas paradojas. Vea que hace unos 2 o 3 años se discutió, o tal vez más, el tema del beneficiario final en personas jurídicas. Bueno, era porque no se podía saber quién era el que recibía el dinero finalmente de una persona jurídica, que es el poder anónimo del dinero. Pero entonces, quiere decir que muchas veces yo no puedo saber, como juez, exactamente cuál es su patrimonio, porque yo no puedo saber a dónde tiene usted todo es imposible. Entonces, para el asalariado, ese sí sabemos cuánto gana. Pero este otro que tiene personas jurídicas, que tiene afuera, ¿cómo hago para saber? Mire, señor, usted me va a cumplir. ¿Cuál es su patrimonio? Mi patrimonio es lo que dice la declaración de renta. Y puede ser que en la declaración de renta, como pasa con algunos negocios, ni tributan, ¿verdad? Entonces, claro, hay mucha perversión cuando usted tiene que juzgar estos casos. Pues si hay gente de mucho dinero, usted le va a fijar una garantía conforme a los datos oficiales, pero sí sabemos, todos lo sabemos, que hay un bolsón gigantesco de ingresos no declarados y no tienen que ver con el narcotráfico, pero son ingresos no declarados que hacen que esa persona tenga un patrimonio difícil de valorar. Eso es lo que valora el juez. Y le debo decir que eso se hace en audiencia privada, de manera que uno no sabe qué fue lo que dijeron. Ahora, cuando usted habla de arraigo, en estos casos, el arraigo es para que la persona no se vaya, no se mueva, le piden el pasaporte, y entonces el ciudadano se pone a pensar, oye, pregunto como ciudadano, no pregunto como abogado, primero porque no soy abogado y segundo porque me pongo del lado del ciudadano. El ciudadano está ahí. Exacto. Entonces el ciudadano dice, ¿qué me dice a mí que esa persona que debe tener mucho dinero por 5 millones de dólares no se vaya del país? Entonces, ¿qué posibilidades hay si se diera ese caso extremo, que esa persona huya del país? Porque si tiene 5 millones, perfectamente puede salir por las fronteras
Si aquí entra cualquiera a nuestro país por nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres, de repente alguien con tantos recursos puede huir del país. ¿Podría huir de la justicia alguien en ese nivel, a nivel internacional? ¿O hay tratados que le permiten a Costa Rica recuperar a una persona que huye de la justicia nacional? No, sí lo puede hacer a través de un tratado de extradición que hay que buscar agilizarlos mucho más de lo que está. Sí lo puede hacer. Es más, en la globalización es posible, esas extradiciones son posibles. Que usted en el ve, no sé si recuerda a Martinelli que se fue para Estados Unidos y lo trajeron. Pero es cierto que le impone una lentitud al proceso. Alguna vez yo recuerdo que y se puede escapar también, puede cambiar de personalidad, puede hacerse una Eso es más difícil. Ha pasado, yo me acuerdo de un caso que hubo aquí, que era de dólares de 2 hermanos, creo que eran los Villalobos Brothers que llamaban, que uno nunca apareció y murió inclusive en el exilio y nunca la justicia pudo tener sobre él. Eso es más difícil que pueda ocurrir, yo no lo veo posible, no lo veo probable, y también es muy probable traerlo por extradición. Pero alguna vez, especulando o meditando sobre el tema, yo creo que nosotros podríamos, una de las cosas para atenuar este tema, es algo que voy a decir que para algunos abogados probablemente es algo, digamos, un pecado mortal o un sacrilegio. Es que sí existe en alguna legislación, usted condena transitoriamente en ausencia, con el juicio, todos los abogados. Cuando aparece, le pueden repetir el juicio. Pero mientras tanto, usted aseguró la prueba y aseguró la condena. Que después, cuando aparece, él tiene derecho a que se le vuelva a hacer el juicio. Pero es diferente a si el juicio se queda en ese limbo de 10 años sin que sea... Y el arraigo es solo para los costarricenses. Es una vía a explorar, no es que estoy proponiendo... Bueno, el arraigo es solo para los costarricenses o también para los extranjeros, porque en muchas ocasiones... En temas de narcotráfico hemos visto cómo las cuantías que se ponen para ese arraigo se aplica para extranjeros y nacionales. Y un extranjero perfectamente de alguna forma puede regresar a su país y normalmente en la mayoría de los países no se extradita a los propios. Sí. Bueno, es más difícil, yo creo que pero no tengo el estudio para decir eso, pero con la experiencia de juez que tuve, es más difícil que a un extranjero, y aquí hay una discusión constitucional, pero es más difícil en la valoración concreta del juez que le aprueben una medida cautelar de libertad. Es más difícil, mucho más difícil, claro. Ahora, don Fernando, usted hacía una referencia antes en relación a que la justicia costarricense, la investigación que se hizo por medio de las llamadas, lo que hizo el OIJ en el caso especial de la Cochinilla, se pudo hacer porque en Costa Rica hay elementos o hay procesos que permiten hacer eso que no se hace en Centroamérica. Sin embargo, a pesar de que es muy cierto lo que usted dice, el ciudadano reclama hoy por hoy, y lo dice abiertamente, y se lo digo porque lo he visto en mis programas de radio y en las redes donde la gente reclama un Bukele en Costa Rica para que pueda tomar las decisiones en forma unilateral e inclusive en una forma muy vertical, porque le ha perdido en El Salvador, por las circunstancias que usted decía, que no es la misma institucionalidad, le ha perdido seguridad al sistema jurídico salvadoreño, y entonces el presidente goza de un gran apoyo ciudadano para tomar esas decisiones autoritarias. Pero lo preocupante es que usted nos dice que en Costa Rica sí existen elementos sustanciales para que los procesos sean mejor, pero el ciudadano igual estaría, esa es mi lectura como politólogo, el ciudadano igual estaría dispuesto que apareciera un Bukele en Costa Rica y que tome en forma vertical, unilateral, esas decisiones de justicia. Bueno, partiendo primero de que el que lo va a hacer es Salomón, el rey, ¿verdad?, judío, ese que va a tomar decisiones muy justas, lo cual tampoco es cierto. No, es terrible, porque cuando uno ve las dictaduras, todas producen un autoritarismo inhumano y un sesgo. Pues entonces yo persigo a mis enemigos, pero a los otros, esos no van ahí. Entonces, la gente aplaude, lo interrumpo nada más, la gente, porque me recuerda usted esto, la gente aplaude a Bukele,
y critica a Ortega por tomar las decisiones en forma vertical con el compadrazgo del Poder Judicial. Sí, para la políticos. idea, por supuesto, es que haya una gran cantidad de jueces a las que yo pueda recurrir, que tiene garantías ese juez de que me van a hacer un juicio y que el omnipoder del presidente o del parlamento o de los partidos políticos no va a intervenir. Pero si ya, vea como le decía, por eso le decía yo que hay como en el imaginario colectivo un patriarcado político de poder. Es decir, estoy pensando en alguien que lo van a traer del cielo y entonces va sin reglas a juzgar y asegurarse la propia justicia. Y eso no es cierto. Eso en ningún momento es cierto. Toda la historia de la humanidad ha sido lo contrario. Pero en el imaginario colectivo y en esa impaciencia que tenemos todos, sino que venga alguien en el que yo confío, que domine los 58 diputados, que entonces la división se perdió, porque entonces son los mismos del presidente, y entonces que ponga a los jueces que quieran, y entonces usted, juez, no me diga que no lo va a poner en la prisión preventiva. Usted tiene que ponerse, alinearse. ¿Qué es lo que pasa cuando también ratifican magistrados? ¿Verdad usted? ¿Y usted por qué resolvió así? ¿Y por qué resolvió este otro asunto? ¿Y por qué le da a los pensionados tal derecho? No, eso no me gusta. Venga, otro que siga. Entonces, esas son las raíces, las manifestaciones de ese autoritarismo que tenemos todos inscritos en nuestra alma y que en el fondo no deja de ser una nueva versión, siempre la misma versión del patriarcado autoritario, que era el que definía todo en la familia y él era su voz, y su voz daba legitimidad y santidad a lo que resolvía. Pero esa es la preocupación que yo tengo como politólogo, que la gente está hoy reclamando ese tipo claro, de verticalidad, de autoritarismo para tomar decisiones en cuestiones legales, porque usted nos habla de la presunción de inocencia, que todos lo comprendemos. No, lo comprendemos, pero cuando es la presunción de inocencia, el que me hizo algo, el que me hizo algo, ¿cómo que presunción de inocencia? Es culpable, es culpable, ¿no? ¿Y cómo que usted se va a traer ¿Cómo que debido testigos y todo? No, ¿qué es proceso? eso? Yo estoy consciente de que él es culpable y no me discuta más. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El bien despierta en vos cada día. Existe porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Junto a vos, el bien se mueve hasta cada rincón. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también
cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Crees que hacer el bien es luchar por las demás personas. Por eso extendes tu mano hasta alcanzar a quien más lo necesita. Y sabes que ese esfuerzo colectivo construirá el mundo que soñamos. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día y a compartir lo que tenés para que el bien se multiplique. Porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que puede estar una persona sin tener juicio en cárcel? ¿Hay un límite? Hay un límite, dependiendo del proceso, es otro tema, digamos. Cuando el proceso es como este proceso, la límite temporal de la prisión preventiva es mucho más amplio. Si mal no recuerdo, puedes llegar a más de 30 meses. ¿Sí? Cuando es ordinario, los plazos, porque se trató de poner un plazo a la prisión preventiva, que es una medida muy autoritaria o muy fuerte, y entonces por eso se puso un plazo. Si hay un plazo para asuntos de tramitación de crimen organizado o de tramitación compleja, la prisión preventiva tiene un plazo. Y el tema de los expedientes, si hay un expediente que se está juzgando a Claudio Alpizar, ¿todo el mundo puede tener acceso a ese expediente? Pero le pregunto, ¿usted sabe por qué le estoy preguntando? No, Es yo una sé, pregunta con trampa. Es que porque en prensa está todo. En este caso particular, yo creo que todos nos encanta, por lo que sea, estar viendo todo lo que aconteció alrededor de la cochinilla, pero pueden haber otros procesos particulares donde también se ventila abiertamente. Claro. Yo tengo por ahí una fotografía que me envió un amigo de un periodista con una abogada revisando, recién esta semana, revisando expedientes, y es uno de los periodistas que constantemente está sacando y ventilando los procesos en sus programas de radio. Sí. ¿Es eso válido? No, en absoluto. Lo que pasa... Porque ¿cómo hace para tener eso? Tiene que tener un abogado que tenga la autorización. Todos los abogados, cualquier abogado puede, no solamente el caso de la cochinilla, cualquier abogado puede pedir un expediente de cualquier caso para vinear, como popularmente decimos, o para hacer lo que están haciendo hoy en el Periodismo Nacional. La fase de investigación es secreto, tiene un acceso limitado a las partes, nada más. Sí, pero en este caso de la cochinilla ya sabemos todo. Lo que pasa... Tal vez por eso ya queremos juzgar y queremos que vayan para la cárcel, los que tienen que ir. Además, porque yo supongo que ya se ve menos telenovelas, están esperando lo que sale cada día. Pero es que lo que ocurre es que como la Sala Constitucional reconoció algo que me parece muy, muy importante, que es el secreto de las fuentes de los periodistas, ese periodista no está obligado a decir quién le dio algo, que es un documento de trasiego reservado, que es privado. Entonces, por esa razón es que fácilmente... Pero esa foto que tengo yo es del periodista con el abogado en el juzgado. ¿Sí? Ahí sí, sí, porque si lleva a alguien, claro, lo lleva a ver, y es el abogado... Porque el expediente no se lo puede llevar. Pero nadie. Es que ese es otro problema, es que el abogado o el imputado está interesado en hacer público eso. Ahí sí que es todavía más difícil controlarlo. Entonces, hay muchas contradicciones. Por un lado, el periodista tiene una licencia, tiene una patente. Y esa patente es que como él no tiene que revelar quién le dio algo, entonces le dieron el documento y él lo difunde. Mi tesis es de que debiéramos reflexionar sobre eso. A mí me parece que no puede ser que el sistema sea tan contradictorio, pero es nada más una especulación. ¿Y quién gana en ese caso? ¿El imputado o el que acusa? Depende de los... porque esa es otra cosa que se pierde de vista. Depende de la finalidad que tenga el imputado. Si son 30 imputados, hay 30 finalidades. Yo estoy viendo el proceso distinto. El abogado a mí no me defiende para que se haga justicia. El abogado me defiende a mí para que a mí no me condene. Pero eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? El abogado, yo no voy a contratar a un abogado penalista para decir, mire, yo quiero que se haga justicia. Sí, que usted te lo mete a la cárcel. Usted se merece ir a la cárcel. Ojalá que la prueba rápidamente porque esas cosas bíblicas no existen.
Lo que el abogado hace, algunas veces el abogado va a decir, mira, a usted le conviene que salga la verdad. Pero el abogado la mayor parte de las veces va a decir, mire, mejor vamos a ver qué hacemos. Si andamos mal, por lo menos operación enredo. Y en operación enredo yo logro la duda y en la duda lo absuelven. O en el enredo el asunto dura 15 años o 10 años. Pero en la ignorancia de este politólogo, Sí. nadie podría decir que como se ha ventilado todo en la prensa del caso de la cochinilla, que sabemos hasta los mínimos detalles y todos los que han participado y todas las conversaciones del OIJ, y a mí hasta me enviaron por WhatsApp el documento, 500 y resto de páginas me llegaron de un documento que ni lo he leído, pero nadie, vuelvo a la pregunta que le iba a hacer, no se puede caer el proceso porque alguien diga, no, se ventiló públicamente. Eso no. Okay. No, No hay ningún riesgo. No, eso no, ese riesgo no existe. Por lo menos en principio yo no he visto, porque si se filtró, pero la pérdida de esa condición no hace que se enerve la condición probatoria de esa intervención. Oía a algunos abogados también diciendo que en este caso particular de la cochinilla, el tiempo, que no soporto decirle cochinilla, pero es como lo más práctico, ¿verdad? Y lo que la gente ya asumió, igual que el cementazo. Pero en este caso particular de MECO y de H. Solís y de corrupción con el compadrazgo del sector público, he oído abogados decir que son tantos los imputados que es un caso que puede durar muchos años, hasta décadas he oído decir. ¿Es eso tan cierto? Mire, yo creo que eso es una observación importante, pero en una época en que fui fiscal, a pesar porque es una diferencia, yo fui fiscal en una época ya arqueológica, en los 80, ¿verdad? Entonces es otra cosa, pero siempre teníamos un principio, y lo comentaba con otros fiscales, el que a muchos acusa, a nadie acusa. Entonces, cuando uno lleva un caso, ojalá uno racionalice mucho a cuántos va a acusar, y a los demás les da puente de plata si lo ayudan en algo. Eso es como una regla. Es cierto que si se acusa a tanta gente en esa forma, no va a ser posible. Pero este código tiene una ventaja, que puede ser una forma de resolver. Tiene salidas alternativas. Entonces, puede ser que muchos de los que no son del núcleo puedan estar interesados en salir con medidas alternativas, proceso abreviado, pago de una multa. Hay muchas alternativas. Esa fue otra importante innovación de este código. Pero una cosa que quería destacarle, Claudio. Las personas y ciudadanos están muy enojados, con toda razón. Pero hay que tomar en cuenta que esto lo descubrió gente que trabaja en el Poder Judicial. Sí, es decir, esto lo descubrieron un grupo de personas del OIJ y un grupo de fiscales. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que para un caso de tanta trascendencia que ha impactado tanto, el Poder Judicial tiene un elemento favorable ahí. Fue la propia institucionalidad la que lo permitió descubrir. Claro. Eso, y siendo mal pensado, diría uno, y con tantos millones de dólares que corrieron por ahí, perfectamente alguno de los que investigó pudo haber vendido la investigación y la investigación terminó saliendo. Y ha pasado con otras cosas de menor rango. Pero es que a mí me parece que el sistema en esta parte funcionó. Faltan las otras que son un gran reto, porque falta la parte de la audiencia preliminar y falta el juicio y faltan muchas otras cosas. Va a haber a diestra y siniestra peticiones de nulidad, etcétera. Y lo que dije de los abogados, perdone Claudio, no lo dije en sentido peyorativo, lo dije en sentido realista. Sí, claro. El abogado está para eso, el abogado no está para que le diga, mire, yo lo voy a llevar a usted al cielo porque usted va a reconocer que usted es culpable. No. El abogado está para que usted me salve. Sí, yo, si estoy mal o estoy feo, yo quiero que usted me ayude. Y ese es el papel del abogado. Si me va a condenar, no lo voy a condenar, aunque yo sepa que soy culpable. Pero en el fondo hay un tema ahí que se pierde de vista. Es el Estado todopoderoso le da al ciudadano un abogado para que ese poder no se imponga y no lo aplaste. Ese equilibrio constante, eso lo perdemos de vista porque nos hemos hecho... de los fiscales... Sí. Bueno, y todavía mejor todavía, porque nosotros superamos algo que era traumático, que era un juez que investigaba y juzgaba. Era juez de instrucción.
Era una figura esquizofrénica, ¿verdad? Porque era el que investigaba y luego decía, ¿quieren la libertad? No, yo no se la doy porque lo estoy investigando. Eso era una locura. Bueno, ahora tenemos esa otra. Que dicho sea de paso que el fiscal es una persona muy cercana a un juez. Lo que pasa es que no está con la obligación de ser imparcial, sino de que en la duda él sigue adelante con la causa. Ahora, don Fernando, el tema del Ministerio Público y de la fiscal o el fiscal general de la República es otro tema que ha estado en la palestra. En alguna ocasión a ustedes les reclamaron o les aplaudieron más bien el nombramiento de la fiscal Navas. Emilia Navas en algún momento fue aplaudida y entró por la puerta grande. Hoy por hoy muchos critican la forma en que salió y se dice que salió por la puerta trasera. Ustedes tuvieron la oportunidad de haberla removido a ella y se fueron y analizaron, digo ustedes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se fueron a analizar si ella se había inhibido correctamente, siguiendo el debido proceso para la inhibición, pero el tema que en el fondo le molestaba a los ciudadanos es que una fiscal general, su esposo, el padre de sus hijos, defiende a los que están siendo acusados y la gente pues con toda sentido común se imagina, como les pasa a usted, como les pasa a mí, que cuando llegan a la casa en la noche pues tienen que hablar de trabajo, tienen que saber algo. Aquí vienen varios temas. El primero es, ¿por qué desde un principio ustedes sabían de esa relación? ¿Sabían de que su esposo era abogado o no lo sabían? Porque como en los Estados Unidos cuando se escoge un fiscal se le escarba de todo, y ese detalle de que su esposo litigue o su esposa litigue para ser el defensor público sería una de las inhibiciones para que ejerza el puesto, porque se imaginan en los Estados Unidos de América y en Europa que va a haber en algún momento algún choque de intereses que va a poner en juego la justicia costarricense o la justicia norteamericana o europea. Ustedes no analizaron eso. Usted me acaba de decir, me negó de que conocían esa relación de matrimonio. Porque oficialmente, bueno, en primer lugar, nunca hemos entrado en ese detalle de los fiscales generales que yo tuve que ver con la elección. Recuerdo a Jorge Chavarría, no recuerdo otro que hubiera participado yo en la designación. Sí, don Jorge. Pero nunca nos habíamos planteado de que fuera un abogado, el cónyuge o la esposa o el esposo. O hasta los hijos que estén litigando. Nunca se había planteado de esa manera. No era en lo que se puede valorar, no se hizo. Pero además ella oficialmente estaba divorciada. Entonces, eso tampoco. Pero aunque hubiera estado casada, probablemente no se hubiera pensado en que este conflicto se iba a plantear de esa manera. Pero voy a ser yo muy suspicaz. Uno podría estar divorciado y tener una buena relación con la ex esposa. Estoy de acuerdo. Como hay muy malas relaciones. Entonces eso, de alguna manera, debilita la figura de quien es fiscal. Sí, no. Pero esa parte no la valoramos. Me parece que hay que tomar previsiones para ese propósito, porque nunca en toda la historia se había planteado esto. Y por supuesto no se había dado esa circunstancia. Todavía puede ser que uno piense, bueno, va a ser la fiscala, su marido es abogado, pero él no va a llevar los casos que la fiscalía lleva. Como eso no estaba previsto, se produjo lo que se produjo. Lo que pasa es que ella siguió las reglas que se establecieron en el conflicto de intereses. Ahí sí surgió hace 2 años el tema del conflicto de intereses, porque se introdujo una reglamentación sobre el conflicto de intereses. Entonces ella propuso unas reglas que era inhibirse. Lo que pasa es que esas reglas eran insuficientes. Pero era inhibirse y llevaba como 7 u 8 casos importantes. 6 casos trascendentes. Otros eran temas que eran subjetivos, pero 6, claro. Entonces, pero ya después del tercero, por decir un número, ya las alarmas en la corte deberían estar encendidas. Pero en 2 casos anteriores, ella fue juzgada por esas denuncias que decían que su compañero era... Ella fue juzgada y la corte la absolvió.
Yo no participé en esos juzgamientos porque como yo tenía varias causas que ella me estaba investigando, yo consideraba que no era conveniente que yo participara. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la tipicidad de lo que sería para abrirle una causa, porque hay una cosa que las personas tal vez no tienen claro. El fiscal general tiene una figura, es una figura muy importante. No puede quedar al arbitrio de nuestro olfato como magistrados y decir, bueno, mire, usted como está con esa cuestión queda destituida. Eso no podemos hacer. Tenemos que hacerlo conforme a un debido proceso, porque él requiere unas garantías muy fuertes, porque él investiga a todo mundo. ¿Sí? Entonces yo necesito decir al fiscal, yo lo pongo en situación difícil a través de un debido proceso, medidas cautelares, abrir el proceso, señalar una imputación. Eso no se podía determinar porque ella había cumplido con el protocolo. Lo que sí quedaba era un problema de conveniencia, y el de conveniencia política sí era muy, muy serio. Por eso yo señalé que eso debilitaba ante los ojos de la opinión pública y al propio Ministerio Público la situación de ella. Pero lo que sí no podríamos hacer, porque estamos en Costa Rica y no en otras latitudes, es decir, la Corte resolvió por 15 votos destituir a la fiscala sin más proceso y sin más nada, ¿no? Porque los tiempos de Pancho Villa son otros, ¿verdad? Así que primero fusilen y luego lo juzgan. No es así. Ahora bien, viene ella y renuncia, se coge de su pensión y hay quejas sustanciales sobre los informes que entrega, como que a la carrera de un día para otro, porque vamos a ver, después de haber sido fiscal general, doña Emilia Navas hubiese ocupado un buen tiempo, 1 mes, 2 meses, para hacer un informe certero, bueno, a menos que lo estuviera redactando desde hace 2 años o que fuera tan prevenida que todos los meses le agregaba un poquito de su gestión a ese informe para el día que decidiera salir, decir, ya lo tengo el día siguiente. Fue muy sorpresiva su salida y fue más sorpresivo todavía que de inmediato presentó el informe. Y hoy magistrados de la Corte Suprema de Justicia se quejan de la calidad de ese informe. Y sobre la base de ese informe, el nuevo fiscal general tendría que empezar a leer ese informe para nutrirse y para ejercer el cargo que va a ostentar. Bueno, qué interesante la pregunta, porque quería iniciar con algo que también en el imaginario del ciudadano no se comprende. El derecho a la pensión, la jubilación, no es una concesión gratuita que le da el jerarca. Usted se va a pensionar, no, un momentico, usted no se pensiona, no, pues usted me debe aquí, no. La pensión de ella fue declarada por una junta independiente de pensiones del Poder Judicial. Ella hizo sus gestiones. Entonces, por eso es que y nos guste o no nos guste, tenía sus requisitos cumplidos. Exactamente. Sí. Nosotros no podíamos decirle, mire, sí, es que usted dice que se jubila, pero usted no se puede jubilar. Usted tiene que cumplir con esto y con este requisito. No es así. Nosotros no podíamos hacer eso. Que eso se discutió en corte, pero llegamos a esa conclusión. El otro tema, pues, de manera que no es que Corte la podía destituir. La Corte no la podía destituir. Sin debido proceso, por supuesto. Pero sí puede haber un debido proceso sobre ese ligamen de su esposo y las constantes inhibiciones de ella en diferentes casos. Sí pudo haber un proceso. Porque no se planteó qué imputación sería, porque ella estaba cumpliendo con la reglamentación. Entonces, pero lo segundo es el tema de la jubilación. La jubilación no la concedía Corte Plena. Ahora, el contenido del informe, ese es un tema complejo. Por eso es que yo hace 2 o 3 años propuse una reforma a la ley orgánica para el contenido del informe, porque siempre ha sido algo muy inocuo. El informe no es de tanta trascendencia. Es casi como cumplir un requisito. Digamos, ¿qué debe contener el informe sobre qué aspectos se debe? Por la situación de que es un fiscal que está frente a un poder y él tiene una autonomía máxima, una desconcentración máxima. Entonces, ¿cuál debiera ser ese informe? Ese es un tema que me llamó la atención y me pareció muy sano que la Corte lo dijera, pero no lo habíamos hecho antes. Aparte de que cuando ella llegaba a rendir su informe, en la última ocasión que yo recuerde, fueron 2 o 3 magistrados que le hicieron preguntas a ella sobre el informe. No fueron más.
Esa es la razón por la que yo propuse, que la Corte no estuvo de acuerdo, que el informe también se presentara ante la sociedad civil y que ese informe, con cierta reglamentación, la expusiera a ella a dar su explicación. Creo que eso no se aprobó. De manera que, bueno, eso no fue posible. Pero, ¿qué pasa ahora? Si el informe no nos satisface, puede ser que le hagamos una instancia para que nos aclare, pero nosotros no estamos... Pero no va a haber ningún castigo. No puede haber ningún castigo, excepto las causas que pueden estar porque sí puede incidir en la cesantía, en el pago de cesantía, los 8 años de cesantía, sí puede incidir para ella, si es que hay una causa que se tramitó con una imputación antes de que se jubilara. Don Fernando, y en el tema de lo que usted hablaba ahorita, de la desconcentración máxima que tiene el Ministerio Público y que tiene la fiscal como su directora, hay algunos abogados, algunos que conocen de temas legales, que están planteando la necesidad de que el Ministerio Público sea un ente totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cambiaría en algo desde la perspectiva del presidente de la Corte Suprema de Justicia las calidades, la eficiencia del Ministerio Público, porque tiene una desconcentración máxima? Bueno, ese es un tema fuerte, especialmente para perseguir la corrupción y delito organizado, etc. ¿A dónde quieren adscribirlo? ¿Estaría mejor el Ministerio Público bajo la égida del Parlamento? No sé. ¿Estaría mejor bajo el control del Poder Ejecutivo cuando el fiscal tiene que investigar al Poder Ejecutivo muchísimo? Entonces, no es fácil, hay que buscar fórmulas, pero el tema no es porque que esto que pasa es por culpa que esté en el Ministerio Público aquí, no, es que hay que ver el origen. El origen es que se ubicó en la Corte porque se vio que el fiscal tenía una condición distinta, que era un cuasi juez y que tenía el monopolio de la acción penal. Eso se perdió después. Entonces, en el gobierno de don Daniel Oduber, se admitió que el Ministerio Público en lo penal pasara a estar en el Poder Judicial, porque tenía el monopolio y se consideró que ese monopolio le daba un poder político muy grande para perseguir contrarios políticos, si se hubiera sido abusivo. Entonces, el modelo buscó desde el origen, en el 75, un equilibrio. La solución de estos problemas no es porque está dentro del Poder Judicial o no esté. La solución es cómo dotar al Ministerio Público de una condición que le permita ser eficaz en la persecución. Porque con la desconcentración máxima tiene todas las libertades, tiene toda la independencia. Ustedes solo nombran a la fiscal, ella nombra a sus fiscales de ahí en adelante, o ustedes ahora, tienen injerencia también en el nombramiento de fiscales. No, tiene serios problemas el Ministerio Público en su organización interna. Ahí sí yo creo que hay que hacerle... Y puede ser que haber otras leyes, otras ideas, no tengo cerrado la idea de que pueda estar en otro lugar, pero, por ejemplo, no hay carrera fiscal, entonces el fiscal tiene una discrecionalidad muy grande para mover a los fiscales, eso no está bien. No hay un órgano intermedio colegiado que pueda tener un contrapeso con la fiscal, tiene una excesiva concentración disciplinaria, entonces se convierte en una figura que puede ejercer una mano de hierro sobre 500 fiscales. Ahora, ve usted, ya usted también es politólogo, tal vez no lo ejerce, pero lo estudió. ¿Ve usted un punto de inflexión, como lo planteaba yo, de la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia en un caso tan particular como este de la cochinilla? Yo siento que la caída de la confianza que ha tenido el ciudadano en el Poder Judicial, dependiendo de los resultados de este proceso, de este juicio de la cochinilla, pudieran devolverle acciones positivas a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué análisis hace? Qué difícil porque uno no juzga de cara al público, uno juzga por el caso. Y entonces no puede ser que porque el público quiere que haya sangre, entonces tiene que haber sangre. ¿Y no influye los medios de comunicación? No, esa es la parte. Entonces yo no puedo decir, bueno, ¿cómo vamos a recobrar nuestra credibilidad? Una condena, qué bien que quedamos. Pero entonces, ¿dónde quedan los derechos de las personas? Ese juzgamiento, ese juez independiente frente a todos los poderes. Ese es el gran reto.
Lo que sí debemos es, ojalá eso sí, que tengamos velocidad, Eso, al que haya menos. fluidez en eso. Y eso va a requerir algún tipo de recursos, porque sí es cierto que aquí no tenemos, con las limitaciones fiscales, que no podemos crear ni una plaza en los últimos 2 años, nosotros necesitamos una flexibilidad que no se requiere el oro de Montezuma para eso, pero sí requerimos algo más que la regla fiscal, Sí, porque exigimos si más usted reduce tanto el aparato del Estado, Exactamente. lo que va a tener es un Estado ineficiente, un mayor descontento social, y la empresa privada no le va a resolver esos temas, el institucional no lo resuelve la empresa privada. Qué torta, se me fue rapidísimo esto y todavía me faltaba hablarle del mismo tema, la independencia de la Sala Constitucional y de empleo público. Pues ahí será en otra, don Fernando. Con mucho gusto. Sí, termino nada más diciéndole 2 cosas. El tema de la independencia de la Sala, a mí me parece, mi experiencia ya es que la Sala debiera estar fuera de la Corte. Esa es mi experiencia. En ese caso sí. En ese caso sí, porque si usted lo dota de un presupuesto que le asegure que no la van a estrangular presupuestariamente, que eso puede ocurrir ante un tribunal tan poderoso, yo no veo problema para que esté ahí. Y lo otro es que me duele mucho, me entristece ver que estemos tan confundidos y tan llenos de odio, de intolerancia, de pesimismo. Eso me duele, lo comprendo, pero me duele. Y es una bola de nieve, cada vez Sí. más grande. Muchas gracias, don Fernando. No, gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo, que esté muy bien.